Pues vamos a hablar del patrón command. Este, este patrón lo que hace es encapsular solicitudes o requests como objetos que tienen un estado y puede ser parametrizado por quién está usando quién está mandando las peticiones, ¿no? Entonces, este se recomienda que se use cuando, ahí está, se recomienda que se use cuando necesitas una funcionalidad para usar callbacks, cuando necesitas mantener una historia de todos los requests que se están enviando, por ejemplo, en las funcionalidades donde necesitas deshacer y rehacer operaciones, o también hice mención de cuando necesitas procesos de asistentes para instalar algo, lo que sea. Eh, Cuando quien está haciendo las invocaciones necesita estar desacoplado de lo que es el manejo de la propia invocación. Y, y cuando los comandos no necesariamente necesitan ser ejecutados en un orden en particular, sino en diferentes momentos o diferente orden, ¿no? Luego, la solución en ese patrón es proveer una interfaz para todos los comandos. Si nos vamos al diagrama acá abajo, esta sería mi interfaz para todos los comandos. Los comandos serían los concrete command. Y esta interfaz define una operación a ejecutar para ese comando. Pues como tal, todos los comandos ejecutan más bien implementan esta interfaz, ¿no? Ahora, cada comando debe contener un receiver. El receiver es sobre el cual están ejecutando esa operación. En realidad, el receiver es el que ejecuta la operación, nada más el command es el eh, que hace, que la triggerea, ¿no? Y, y el invoker es un objeto que almacena esa serie de comandos que se van a ejecutar después o en algún momento, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las ventajas? Es que se puede extender a muchas operaciones y esto separa la implementación del cliente, del receiver, del invoker, porque todas las comandos están como concrete comandado que implementan la misma interfaz. Y se desacopla el comportamiento porque el receiver que ejecuta la operación como tal es independiente eh, de cómo se va a triggerear ese comando, ¿no? Y los contras es de que puede ser que requieras un mantenimiento complejo si de repente como se maneja la misma interfaz y quieres hacer algún ajuste en el invoker, pues tendrías que modificar la forma en que se ejecutan los comandos pues es básicamente el mismo problema que todas las arquitecturas orientadas a interfaces tendrían, ¿no? Modificas una interfaz, tendrías que modificar todos. Ese sería como que el problema. Y para entender un poquito más el flujo de esto es, bueno, me regreso al diagrama, ¿no? Tenemos el cliente que está haciendo uso de pues, prácticamente los tres objetos. Aquí no está la relación con el invoker, pero también la tiene, ¿no? El cliente conoce al invoker, al receiver y al concrete command. Entonces, eh, como les decía, el receiver es el que ejecuta la acción como tal, pero el command es el que la triggerea. Entonces, el cliente lo que hace es crear la instancia del invoker, la instancia del receiver y la instancia del concrete command, y lo que hace es almacenar estos comandos en el invoker. Y el invoker puede tener un método para ejecutarlas todas o para ejecutar por tiempo determinado. El invoker puede variar ahí, ¿no? Entonces, cuando ya instanció todas y lo almacenó dentro del invoker, el cliente ejecuta, digamos que el launcher del invoker, y el invoker se encarga de ejecutar los comandos
como haya sido programado, ¿no? Entonces, en este diagrama de, de secuencia, se ve cómo el cliente crea la instancia del invoker aquí. Después crea, en este caso es para un ejemplo de un control remoto. El control remoto lo único que va a hacer es prender una luz. Entonces crea la instancia del invoker. Aquí abajo crea la instancia del receiver. Hasta ahorita no ha hecho nada. Después crea una instancia del concrete command, que en este caso es el switch on command, y le manda el light receiver. Con esto, el command está atado a este light receiver, ¿no? Y pudiese tener otra instancia, otro comando de, por ejemplo, switch off command, en donde le mandaría el mismo light receiver. Digamos que el light receiver es un objeto compartido con el cual va, ¿cómo se llama? Con el cual va a estar operando, ¿no? Entonces, ya que tiene este comando ligado al receiver, setea ese comando dentro del invoker. Y en este caso, el invoker tiene un método que se llama presionar botón, y ese es el que va a hacer todo ya el proceso de ejecución de los comandos. En este caso, como nada más tenemos uno, ejecuta este press button del invoker, ejecuta el único comando que tiene, y este comando ejecuta el método switch on del light receiver. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? A mí no me queda muy claro, pero mejor me espero el ejemplo. A ver. Ok. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Voy a empezar, hice 2 ejemplos, bueno, 3 de hecho, pero voy a empezar ¿con cuál? Pues con este mismo de Continuous Integration. El asunto es que tenemos este invoker. El invoker como tal, lo que tiene es agregar las órdenes, los comandos, y procesarlas todas de una vez, que lo vamos a ver aquí en la línea 16 cuando se ejecutan. Pero también, bueno, esos otros métodos los vamos a ver después. Se inicializa se inicializa el receiver. El receiver es un repositorio donde se va a ejecutar toda la operación de clonación. Y este clone command recibe ahora el receiver y una cadena, ¿no? El receiver es la ubicación donde va a clonarlo, y el origen del repositorio. Entonces nada más lo que hace cuando se instancia el clone command, es guardar las variables. Pero ya cuando se ejecuta es cuando hace uso de ellas. Entonces el add process es el invoker agregando ese comando, ¿no? Y en el proceso de commands, se fijan, solamente está ejecutando esa operación, y en este caso editando el estado de toda la operación, ¿no? Entonces, este ejemplo está incluyendo una lista de comandos a ejecutarse dentro del invoker. Después vamos a ver cuándo es uno solo, ¿no? Entonces, la estricta teoría dice que de este ejemplo, dice que el clone command va a poner el invoker en estado clonado. Ajá. Entonces, si me voy al command, cuando se ejecuta, lo que hace es validar, bueno, el folder existe y no es nulo, pues entonces clónalo, ¿no? Y aquí dice, pues solamente es un mensaje, ¿no? En caso de que falle, pues manda una excepción. Y pues en este caso la condición para que falle es de que el folder exista, ¿no? Entonces, si yo corro pues sí existe el folder actual, y va a procesarlo, ¿no? Entonces va a terminar clonado. Pero el de acá abajo es un folder que no existe.
Si yo lo corro, también va a estar en green, pero aquí lo que espera es una excepción que se lanzó porque pues no existe este folder y el estado es no iniciado, ¿no? Que es cuando, si nos vamos al invoker, el current state es no iniciado y a medida que va pasando, cuando se va ejecutando los comandos, verifica después de ejecutar el comando si ese estado debe de cambiar, que ese es este método, ¿no? Que verifica el estado. Si es clonado, si ya terminó el clon, si ya terminó el build, si ya terminó el deploy, lo pone en cada uno de los estados correspondientes. Pero en nuestro caso particular del test, como no pudo concluir el clon porque se lanzó una excepción, pues permanece en el estado no start. Entonces, si nos vamos a otro caso, el building state, va a intentar clonarlo y va a intentar hacer el build. Y en este caso todo va a ir bien, ¿no? Ahorita quiero correr estos dos. Si se fijan, lo que hizo es el clon, después el build. Y en el build lo que hace es hacer un desplegado de los archivos que existen en ese folder. Y después dice, pues está todo bien. Lo construyó bien. En el caso de... me voy a meter a este build command. Y el execute de este build command, aparte de validar que existe y que no es nulo ese folder, también valida que sea un directorio. Entonces, aquí dice, bueno, pues para ese folder, en esa lista, imprime todo su contenido y después imprime build successful. Si no es un directorio, pues marca que no es un directorio. Entonces, si me regreso, aquí estoy mandándole un directorio que es el directorio actual. Y en este caso le estoy mandando un archivo. Si yo corro va a tronar porque no es un directorio y al procesarlo, pues va a mandar la excepción a no such file exception, que se lanza en ese momento, en este caso, perdón, y pues el estatus es el clonado, que es el comando anterior, ¿no? En el caso en el último caso ya no hice caso OK y caso bad, simplemente el OK, porque pues es como que siento que claro el propósito, ¿no? Si fijan los tres, está recibiendo, en este caso el clone command, está recibiendo dos parámetros. El build command solamente está recibiendo el receiver y el deploy está recibiendo igual dos parámetros. Entonces todos están recibiendo el receiver para hacer algo con él, pero aparte puedes recibir más datos, ¿no? Y todos esos variables que recibes en el command se guardan como estado y ya después cuando lo procesas es cuando hace uso de ese estado para hacer lo que tenga que hacer. Ajá. Entonces, en este caso, solamente está validando que haya un folder que existe que no sea nulo y pues imprime, ¿no? Que ya se deployó. Y si me regreso al test, pues simplemente valida que esté deployado. Y hace los pasos, ¿no? De clonar, de imprimir lo que tiene ese archivo, ese folder, y después hace el deploy. Entonces con esto, pues queda básicamente explicado el concepto de lo que es el command con el receiver para este ejemplo. No sé si tengan alguna duda o también podemos pasar a ver el otro ejemplo cuando no es una lista. A lo mejor pudiese quedar más claro. ¿Ustedes qué opinan? Sí, si gustas pasamos al otro.
Ok. En este caso es un ejemplo bastante conocido en Internet acerca de un control remoto, un control que permite prender o apagar las luces. Entonces me voy a empezar con este. Este lo que hace es un control remoto que el control remoto es el invoker y lo que hace es guardar dos tipos de instrucción que son con las que puedo operar, que es apagar y prender la luz. Entonces, si se fijan, cada uno es ejecutado a través de un método del mismo invoker que es apagar y prender la luz, ¿no? Que a su vez ejecuta la acción de ese command que se guardó en ese invoker. Entonces, cuando, cuando creo el invoker, pues también tengo que crear el receiver y este receiver aquí se está validando que la luz está como a nula para que haya una referencia. Live receiver lo que tiene adentro es como estado una numeración de dos tipos, ¿no? On, off. Y tiene dos métodos para prender y apagar, que al final de hacer su acción, pues imprimen el valor de esa luz. Ujú. Entonces, cuando se instancia el receiver, pues no tiene valor y es nulo. Entonces, cuando después lo invocamos, el, del invoker, el set switch off, si se fijan aquí, estamos instanciando el command con el receiver adentro. Y este command lo que hace es simplemente guardar ese receiver en su estado. Igual el switch on command lo guarda ¿cómo se llama? En su estado. Y cuando aquí nada más lo estamos seteando. Y después, aquí estamos ejecutando la acción del invoker, switch off, switch on, switch off, ¿no? Y validando de que efectivamente el receiver tiene el valor de apagado después de la acción, prendido después de la acción y apagado, ¿no? Después de volverlo a apagar. Entonces, si lo ejecuto pues dice que como tal, pues así lo corrió, ¿no? Entonces, esto es un tipo de implementación en donde solamente tengo una acción específica en el invoker para cada command. Ajá. Es diferente al que habíamos visto en el Continuous Integration porque teníamos una lista de comandos que se iban a ejecutar en orden, pues en orden, ¿no? Así como fueron, eh, ¿cómo se dice? Agregados a la lista. Pero en el ejemplo de acá arriba tenemos el mismo live receiver con un invoker diferente. Este invoker lo que hace es simplemente guardar un receiver, no importando qué comando es. Y también guarda ese command. Entonces, aquí lo que hice fue agregar un método para agregar el receiver y para agregar el command. Simplemente así, una acción, un receiver. Y un método para ejecutar esa acción. En este caso, el invoker tiene la idea de presionar un botón dentro del control remoto. Y en el test, cuando, cuando creamos el invoker, pues lo instanciamos, le agregamos el receiver y el command. En este caso, el AND command recibe el tipo de clase, ¿no? Del comando, porque dentro lo que va a hacer es instanciarlo. Si fijan aquí, estamos instanciando, pero le estamos metiendo el receiver que tiene el invoker. Entonces el receiver está viviendo dentro del invoker y no dentro del command. Uh-huh. Sin embargo, aquí cuando se agrega el command, al command se le agrega el mismo receiver. Entonces, cuando ejecutamos el método press button, ejecuta la acción de ese command, el execute de ese command que se creó aquí. Entonces, en este caso, estoy haciendo un switch on
y después de ejecutar el press button debería de ver que la luz está prendida. Si lo corro, ahí está, la luz está prendida. Y el mismo caso es acá abajo, nada más que es con switch off. Igual después de presionar el botón debería ver que está apagada la luz. Entonces vimos la acción en el Continuous Integration de cuando es una lista de comandos ordenada. Vimos aquí en el Remote Control donde tenemos una operación en el Invoker ligada a una operación en el Command. Y tenemos acá un Invoker para una sola operación, sea la que sea que vayas a usar. En este caso yo le puse el receiver dentro del Invoker, pero también puedes evitarte esto y simplemente aquí instanciar el command con el receiver adentro, ¿no? Lo hice de esta manera para tratar de visualizar todas las opciones que puedes tener al implementar el command. El propósito del command es que al final cuando se ejecute tenga un estado con el cual operar y cuando se ejecute en realidad el command nada más lanza la operación, pero no ejecuta la operación. El que la ejecuta es el receiver. Y pues no, es esto. No sé si tengan dudas. ¿Podría ver el código del método with receiver? With receiver. Ajá. Ahí regresas el button in Remote Controller Invoker, nada más para poder aplicar el otro, el land command, o... Sí, en realidad estos dos es para aplicar el concepto de interfaces fluidas, que simplemente en la misma instancia. Vale. ¿Alguna otra duda, comentario? No, nada más. Quería checar eso. Gracias. A mí ya me quedó claro, thank you. Me gusta la idea de pensar que ahí le puedes cambiar el light receiver por un TV receiver y ya el resto del código no cambia, ¿no? Y realmente quien ejecuta la opción es otro tipo de objeto. Sí, así es. Ok, bueno, pues entonces... Qué chido eso. Va.